En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra parte sistemática de este curso de Mariología. Les recuerdo que este curso tiene 3 partes desiguales. La principal, la más extensa, es la Mariología bíblica. Por supuesto, le damos todo ese énfasis porque ahí están las fuentes de nuestra fe. Luego estamos en la parte sistemática o teológica. Y la última parte, que será muy breve, es la parte pastoral, que es un poco ver cómo podemos transmitir, compartir esta fe y en cierto sentido custodiar esta fe dentro de nuestro pueblo fiel. Esa es la idea. Entonces, dentro de la parte sistemática ya hemos hablado de María como Madre de Dios y la importancia que tuvo el Concilio de Éfeso, fundamental en esto, y también la impecabilidad de María como una consecuencia directa de su misión, de su rol como Madre de Dios. Por eso nosotros llegamos a hablar de María como impecable. Hay que tener en cuenta, creo que eso no lo dije la vez pasada, algunas veces se mira la impecabilidad como una especie de deshumanización de María, pero si lo pensamos bien, lo que nos deshumaniza es el pecado, no es la gracia, no es la amistad con Dios lo que nos deshumaniza. Entonces, pensar que María se aleja de nosotros o está distante de nosotros por ser impecable es entender completamente al revés una sana antropología. Una sana antropología lo que muestra es que precisamente nosotros, en la medida en que nos apartamos del pecado y llegamos a una auténtica amistad y relación con Dios, ahí es cuando somos más humanos. El pecado es lo que deshumaniza. Bueno, pero vamos con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la Inmaculada y, si Dios permite y alcanza el tiempo, queremos hablar también sobre María Asunta a los cielos. Muy bien, entonces sobre la Inmaculada nos vamos a apoyar en la encíclica del 8 de diciembre de 1854. Esta es la encíclica o epístola, se le llama epístola, carta apostólica sería, del Papa Pío IX. Este es un Papa beatificado, el Beato Pío IX, y la encíclica se llama Ineffabilis Deus. Sabemos que el nombre de estos documentos corresponde usualmente a las primeras palabras del texto en latín. En este caso, pues así empieza la encíclica, Ineffabilis Deus, empieza en latín. En la traducción, el inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, etc. Esa es la encíclica sobre la Inmaculada, 8 de diciembre de 1854. Y luego tenemos la encíclica propia de la Declaración de la Asunción, que es de otro Papa Pío, el Papa Pío XII, un papa en cierto sentido polémico, en la medida en que hay múltiples acusaciones sobre su pontificado. Estas acusaciones tienen que ver no con la doctrina, sino tienen que ver con su relación o su falta de acción con respecto al nazismo, porque fue el Papa que tuvo que atravesar la Segunda Guerra Mundial. Sobre esto hay mucha controversia, pero como católicos sabemos que no le tenemos miedo a la verdad. Los documentos van saliendo, documentos que van saliendo a la luz, y en su debido tiempo pues habrá suficiente claridad sobre eso. En todo caso, ese no es nuestro tema en esta ocasión. Fue el Papa Pío XII quien el 1 de noviembre de 1950, es decir, menos de un siglo, pero casi un siglo después de la declaración de la Inmaculada, hace esta declaración de María como asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Eso es 1 de noviembre de 1950. Observemos la relación, amigos, la relación que tienen estas dos grandes enseñanzas de la Iglesia Católica con respecto
a lo que ya hemos visto de María como impecable. Fíjate que María, al afirmar que María es impecable, queremos decir que en ella no tuvo poder el pecado de un modo voluntario, o sea, como pecado de ella. La afirmación de María como inmaculada es una consecuencia de la impecabilidad. Es decir, no solo no cometió pecado ella, sino que tampoco tuvo poder, el pecado original, tampoco tuvo poder sobre ella en el sentido de limitar su libertad o cualquier otra consecuencia del pecado original. Es un argumento muy interesante el que nos va a presentar el beato Pío IX, el argumento que nos va a presentar en esta encíclica, que repito es del 8 de diciembre de 1854. Entonces, pues aquí tenemos el texto, ahí estamos presentando el texto en pantalla, es muy fácil conseguirlo. Si usted escribe esa expresión ineffabilis, que es con doble F, ineffabilis Deus, usted encuentra el texto en la página del Vaticano, encuentra el texto en Haz y Prensa, en Misioneros del Sagrado Corazón, es decir, hay varias páginas que tienen el texto porque además es absolutamente de dominio público. Debemos tener en cuenta que estas dos declaraciones de los dos papas tienen el carácter de dogmas que deben ser creídos como parte de la fe católica. Esto quiere decir que si una persona niega la Inmaculada, o si una persona niega que María es asunta, pues en realidad se está apartando de la fe católica. En 1950, pues está atrás de nosotros más de 70 años. Hay que tener en cuenta que después de esa declaración no ha habido otra declaración dogmática como tal. Esto es lo que se llama la declaración ex cátedra. Es decir, nosotros afirmamos, después del Concilio Vaticano I, nosotros afirmamos que el Sumo Pontífice es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, cuando hace una declaración con las formalidades propias de estos documentos. Cuando dice, después de mucho estudio, reflexión, oración, realmente esto es parte de nuestra fe. Esas declaraciones oficiales son las que se llaman declaraciones ex cátedra. Y no hay una declaración dogmática semejante en los últimos 70 años después de 1950, con una excepción que es interesante conocerla, y es que el Papa San Juan Pablo II hizo una declaración sobre el tema de la ordenación de mujeres, y aunque no utilizó la palabra dogma, dijo: esta es la fe católica, la Iglesia no está autorizada por Cristo para ordenar mujeres. Es decir, la Iglesia no es dueña de los sacramentos, la Iglesia administra los sacramentos. Y si la Iglesia administra los sacramentos, quiere decir que los recibe, y porque los recibe, los administra. ¿De quién los recibe? Pues los recibe de Cristo mismo, y por consiguiente la participación, o mejor dicho, la administración de los sacramentos, pues está regida por la voluntad de Cristo. Entonces el Papa Juan Pablo II dijo, es una declaración, no es parte de nuestro curso, pero es para comentar sobre esto de las declaraciones oficiales y permanentes. Y después de esa declaración del Papa Juan Pablo II, que no utilizó la palabra dogma, pero sí dijo: esta es la fe de la Iglesia y así debe quedar para siempre, porque eso es lo que entendemos que le dejó Cristo a la Iglesia. Después de eso, el entonces prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, hizo una aclaración diciendo cuál era el rango teológico de esa afirmación del Papa San Juan Pablo II, y dijo efectivamente que tenía el rango de una declaración ex cátedra. Si ustedes hacen un par de búsquedas en internet, ustedes encuentran tanto el texto de San Juan Pablo II como la clarificación teológica que hizo Ratzinger. Esto para hablar de qué es un dogma y con qué estamos tratando en el caso tanto de la Inmaculada como en el caso de la Asunción. ¿Cómo se llega a una declaración dogmática? Por supuesto, los papas son muy conscientes de la trascendencia que tiene una declaración de estas, entre otras cosas porque es irreformable.
Eso quiere decir que si un papa, Dios nos libre, el papa se vuelve así medio loco y dice, no, espérate, yo quiero que se reabra la discusión sobre si María es o no es inmaculada. Ningún papa puede reabrir esa discusión. Lo que podemos hacer es profundizar, ciertamente podemos y debemos profundizar el contenido teológico, ¿cierto? Como podemos profundizar el contenido teológico de afirmar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros podemos profundizar en ese contenido teológico, pero no podemos cambiarlo. Entonces, ¿cómo se llega a una declaración de estas? Pues los papas se toman esto muy en serio, no podía ser de otra manera, y por eso ellos hacen numerosas consultas, usualmente consultas a todo el episcopado para escuchar el sentir de la Iglesia, que es lo que encontramos en el número 2 de Ineffabilis Deus. Voy a leer una parte de lo que dice el Papa Pío IX en esa parte, para que se muestre cuál es el proceso que conduce a esto. Se trata de una consulta. Una consulta quiere decir que no es una votación, como quien dice, ¿quiénes dicen que sí es inmaculada? ¿Quiénes dicen que no es inmaculada? Votemos a ver. No es una democracia, pero es una consulta que es importante para orientar el corazón, la mente del Papa en una declaración de tanta trascendencia. La Iglesia Católica, que de continuo, enseñada por el Espíritu Santo, es columna y fundamento firme de la verdad, jamás desistió de explicar, poner de manifiesto y dar calor de variadas e ininterrumpidas maneras y con hechos cada vez más espléndidos a la original inocencia de la augusta Virgen junto con su admirable santidad, y muy en consonancia con la altísima dignidad de Madre de Dios, por tenerla como doctrina recibida de lo alto y contenida en el depósito de la revelación. Entonces lo que está diciendo el Papa es: no me estoy inventando nada. No me estoy inventando nada. Esto tiene una historia que se remonta a los primeros siglos. Observen ustedes, amigos, cómo aquí aparecen las dos afirmaciones que hacíamos en nuestra reunión pasada: Madre de Dios e impecable. Mire, dice aquí, en consonancia con la altísima dignidad de Madre de Dios. En consonancia. Por esa dignidad es que la Iglesia llega a entender cuál es la calidad de la santidad. Básicamente, ahí para sus apuntes, la afirmación de la Inmaculada es la afirmación de la calidad de la santidad que va unida a la misión única de la Madre de Dios. Y observa cómo aparece también la inocencia, la original inocencia de la augusta Virgen. Por supuesto, la inocencia está indicando la ausencia de todo pecado. Esta doctrina, en vigor desde las más antiguas edades, íntimamente inoculada en los espíritus de los fieles y maravillosamente propagada por el mundo católico, espléndidamente la puso de relieve la Iglesia misma cuando no titubeó en proponer al público culto y veneración de los fieles la concepción de la misma Virgen. Entonces nos va a contar un poco cuál es la historia de esto y luego nos va a contar cómo llega él a hacer esa declaración. Entonces, empieza aquí por los papas y cómo los papas han hablado sobre la Inmaculada. Muy clara y abiertamente en el número 3, muy clara y abiertamente, por cierto, testimonian y declaran esto tantos insignes hechos de los romanos pontífices, nuestros predecesores, a quienes en la persona del príncipe de los apóstoles encomendó el mismo Cristo nuestro Señor el supremo cuidado y potestad de apacentar los corderos y las ovejas. Nuestros predecesores se gloriaron mucho de establecer con su apostólica autoridad en la romana Iglesia la fiesta de la Concepción y darle más auge y esplendor con propio oficio y misa propia, en los que clarísimamente se afirmaba la prerrogativa de la inmunidad de la mancha hereditaria y de promover y ampliar con toda suerte de industrias el culto ya establecido. Bueno, ustedes ven que las frases de estos documentos pues son larguísimas, esto es de no acabar, pero pues nos está contando que en los papas, que los papas ya han hablado de esto. Bueno, los papas también tienen esta
este deseo. Yo creo que aquí hay que citar especialmente por qué el 8 de diciembre. ¿De dónde viene eso del 8 de diciembre? Pues dice el Papa Pío IX que determinar esta fecha y la forma de la celebración de la Inmaculada pues viene de los papas. Nuestros mismos predecesores, estamos leyendo aquí hacia la mitad del número 4, nuestros mismos predecesores juzgaron que era su deber defender y propugnar con todo celo, como verdadero objeto del culto, la festividad de la concepción de la Santísima Virgen y concepción en el primer instante. De ahí las palabras verdaderamente decisivas con que Alejandro VII, nuestro predecesor, declaró la clara mente de la Iglesia diciendo esto. Esto en la Constitución Solicitudo Omnium Ecclesiarum, que es de un 8 de diciembre de 1661. ¿Qué dijo Alejandro VII? Antigua, por cierto, es la piedad de los fieles cristianos para con la Santísima Madre Virgen María, que sienten que su alma, en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo, fue preservada inmune de la mancha del pecado original por singular gracia y privilegio de Dios, en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, Redentor del género humano, y que en este sentido veneran y celebran con solemne ceremonia la fiesta de su concepción. Observemos en estas palabras de la Constitución Solicitudo Omnium Ecclesiarum de Alejandro VII, que ya aparece el argumento fundamental que también va a utilizar Pío XII. Fíjate el argumento fundamental: en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo. Es básicamente por la misión que tiene, ese privilegio, esa singularidad de María, pero al mismo tiempo observemos cómo ella tiene una misión con respecto a Cristo, pero la fuente de la santidad de ella está en Cristo. Ese es el centro de esta enseñanza teológica, que hay que unir las dos cosas, que ella recibe este don absolutamente singular de la Inmaculada Concepción en atención a los méritos de Cristo, y por consiguiente también es Cristo la fuente de la santidad de María. Y ante todas cosas, sigue diciendo Pío IX, fue costumbre también entre los mismos predecesores nuestros defender con todo cuidado, celo y esfuerzo y mantener incólume la doctrina de la concepción inmaculada de la Madre de Dios. Pues no solamente no toleraron en modo alguno que se atreviese alguien a mancillar y censurar la doctrina misma. Antes, pasando más adelante, clarísima y repetidamente declararon que la doctrina con la que profesamos la Inmaculada Concepción de la Virgen era, y con razón se tenía, por muy en armonía con el culto eclesiástico y por antigua y casi universal. Entonces, ahí está. Bueno, entonces está claro que los papas, desde tiempos muy antiguos, hablaron, no solo aprobaron, sino que hablaron en favor de esta doctrina y la relacionaron con los méritos y la gracia de Cristo. ¿Qué actitud tomaron ellos frente a los que enseñaban lo contrario? Eso es lo que nos cuenta el número 5. No contentos con esto, para que la doctrina misma de la concepción inmaculada de la Virgen permaneciese intacta, prohibieron severamente que se pudiese defender pública o privadamente la opinión contraria a esta doctrina, y quisieron acabar con aquella a fuerza de múltiples golpes mortales, o sea, con la doctrina contraria. Esto, no obstante, y a pesar de repetidas y clarísimas declaraciones, pasaron a las sanciones, para que éstas no fueran vanas. Entonces aquí se nos va a citar varios elementos del magisterio pontificio que muestran la seriedad con que se tomaron el tema de la Inmaculada. De nuevo Alejandro VII dice: nos, considerando que la Santa Romana Iglesia celebra solemnemente la festividad de la Inmaculada Siempre Virgen María,
y que dispuso en otro tiempo un oficio especial y propio acerca de esto, conforme a la piadosa, devota y laudable práctica que entonces emanó de Sixto IV, otro papa todavía anterior, nuestro predecesor, y queriendo a ejemplo de los romanos pontífices, nuestros predecesores, favorecer a esta laudable piedad y devoción y fiesta, y al culto en consonancia con ella, y jamás cambiando en la Iglesia romana, jamás cambiado en la Iglesia romana después de la institución del mismo, después de todas esos considerandos, dice: apaciguados los choques y contiendas y removidos los escándalos, en atención a la instancia a nos presentada y a las preces de los mencionados obispos con los cabildos de sus iglesias y del rey Felipe y de sus reinos, renovamos las constituciones y decretos promulgados por los romanos pontífices nuestros predecesores, principalmente por Sixto IV, Pablo V y Gregorio XV, XV, en favor de la sentencia que afirma que el alma de Santa María Virgen en su creación, en la infusión del cuerpo, fue obsequiada con la gracia del Espíritu Santo y preservada del pecado original, y en favor también de la fiesta y culto de la concepción de la misma Virgen Madre de Dios, y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que hay claridad, que hay firmeza de todo lo que dice. Es un texto bastante largo el que se cita de Alejandro VII. Bueno, después de lo que dicen los papas, entonces vamos a ver qué dijeron los maestros, los grandes maestros de la fe católica. Y aquí nos vamos a encontrar con una dificultad, que es nuestro querido Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver cómo aparece la doctrina de la Inmaculada en Santo Tomás, o si Santo Tomás contradice la doctrina de la Inmaculada, o qué fue lo que pasó ahí. Eso es lo que queremos aclarar. Mas todos saben con qué celo tan grande fue expuesta, afirmada y defendida esta doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios por las esclarecidísimas familias religiosas y por las más concurridas academias teológicas y por los aventajadísimos doctores en la ciencia de las cosas divinas. Todos asimismo saben con qué solicitud tan grande hayan abierta y públicamente profesado los obispos, aun en las mismas asambleas eclesiásticas, que la Santísima Madre de Dios, en previsión de los merecimientos de Cristo nuestro Señor, este va a ser siempre el argumento, nunca estuvo sometida al pecado. Esa es la idea. La idea fundamental es esa. La Madre de Cristo nunca estuvo sometida al pecado. Y las consecuencias del pecado original, aunque no son pecados actuales en nosotros, sí son poder del pecado en nosotros, principalmente a través de la concupiscencia. Fue totalmente preservada de la mancha original y de consiguiente redimida de más sublime manera. Por favor, mis hermanos, porque esto tiene discusión entre católicos. Hay católicos súper fervorosos que fruncen el ceño cuando uno, como predicador, acuérdense que nosotros, sacerdotes, predicadores, no somos dueños de nada. Nosotros no somos dueños de la doctrina. A nosotros nos corresponde ofrecerla al pueblo de Dios. Pero yo me he encontrado, esta es experiencia personal, que cuando uno le dice a la gente, María fue redimida, no diga eso, Padre, María no fue redimida. Lo dice el Papa en el documento de la declaración de la Inmaculada, dice, redimida de más sublime manera. Por supuesto que Cristo es redentor de ella, como es redentor nuestro. La gran diferencia, ¿cuál es? Que el rescate de María con respecto al pecado es un rescate pleno que impidió cualquier poder del pecado en ella, pecado personal o pecado o consecuencia del pecado por herencia, que sería el caso del pecado original. Pero María es redimida. Por eso yo a veces digo, medio en serio, medio en broma, que si yo fuera a hacer un santuario de la Virgen, una nueva advocación de la Virgen, yo la llamaría María Redimida, santuario de María Redimida, para recordar esto. Nosotros nunca decimos que ella no necesitó redención. Decimos lo que dice el Papa, el beato Papa Pío IX, fue redimida de más sublime manera. ¿Redimir qué es? Rescatar.
¿Y de qué modo fue rescatada María del pecado? Del modo más perfecto, es decir, de aquella forma en la que no tuvo poder alguno el pecado en ella. Observa una cosa, que es lo mismo que sucede con la palabra salvación. Yo creo que ya hemos comentado aquí el ejemplo ese tan infantil pero tan comprensible, el ejemplo tan infantil de que si yo voy con un amigo, voy caminando con un amigo, distraídamente voy a cruzar una calle, viene un auto a gran velocidad, mi amigo me agarra del brazo, me jala, y yo me doy cuenta que si no me hubiera hecho eso, me atropella el carro, probablemente me mata. Entonces le digo, me salvaste la vida. ¿Me salvaste la vida? ¿Qué fue? ¿Que la perdí y la recuperé? No, que no la perdí. Entonces, de la misma manera, Cristo es salvador de María. Cristo es redentor de María, no en el sentido de que el pecado haya tenido poder en ella, sino en el sentido de que fue de tal modo extraída de todo poder del pecado, que el pecado nunca tuvo poder sobre ella. Pero por favor, para sus predicaciones, sus catequesis, también su fe personal ante todo, amigos queridos, María es redimida, ahí está, número 6, Ineffabilis Deus número 6, María redimida de más sublime manera. Bueno, entonces, ahora entra aquí el Concilio de Trento. ¿Por qué cita el Concilio de Trento? Pues porque el Concilio de Trento fue el último concilio anterior. El Trento se celebró en el siglo XVI y el Papa pues está escribiendo en el siglo XIX, 300 años después prácticamente, casi a la fecha por 300 años de diferencia. Pero ¿qué nos comenta el Papa Pío IX sobre Trento? A estas cosas se añade un hecho verdaderamente de peso y sumamente extraordinario. Conviene saber que también el Concilio Tridentino mismo, al promulgar el decreto dogmático del pecado original, por el cual estableció y definió, conforme a los testimonios de las Sagradas Escrituras y de los Santos Padres, que los hombres nacen manchados por la culpa original, sin embargo, solemnemente declaró que no era su intención incluir a la Santa e Inmaculada Virgen Madre de Dios en el decreto mismo y en una definición tan amplia. Fíjense las cosas que uno aprende. O sea, ya Trento en el siglo XVI está diciendo, la mancha de pecado original es un hecho universal, pero no queremos incluir en esta declaración a la Madre de Cristo. Eso es Trento en el siglo XVI, es algo muy interesante. Y en realidad, de verdad, ilustres monumentos de la venerada antigüedad de la Iglesia oriental y occidental vigorosísimamente testifican que esta doctrina de la concepción inmaculada de la Santísima Virgen, tan espléndidamente explicada, declarada, confirmada cada vez más por el gravísimo sentir, magisterio, estudio, ciencia y sabiduría de la Iglesia, existió siempre en la misma Iglesia. El Papa se está esforzando en mostrar una y otra vez, no me estoy inventando nada. Y por eso nos presenta estos testimonios que se remontan siglos atrás. Pero por supuesto, para ir todavía más en la dirección de los comienzos de la Iglesia, pues hay que ir a los Santos Padres. Y eso es lo que encontramos en el número 8. Sentir de los Santos Padres y de los escritores eclesiásticos. Los padres y escritores de la Iglesia, adoctrinados por las diversas enseñanzas, no tuvieron tanto en el corazón, en los libros compuestos para explicar las Escrituras, defender los dogmas y enseñar a los fieles, como el predicar y ensalzar de muchas y maravillosas maneras, y a porfía, la altísima santidad de la Virgen, su dignidad y su inmunidad de toda mancha de pecado. Entonces empieza aquí por el protoevangelio, donde se habla, protoevangelio se suele llamar el texto de Génesis capítulo 3, donde ya se habla de una victoria sobre las insidias de Satanás. Por lo cual, al glosar las palabras con las que Dios, vaticinando en los principios del mundo los remedios de su piedad, aplastó la osadía de la engañosa serpiente, decían,
o dice el texto, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Los santos padres enseñaron que con este divino oráculo fue de antemano designado clara y patentemente el misericordioso Redentor, es decir, el unigénito Hijo de Cristo Jesús, de Dios, Cristo Jesús, y designada la Santísima Madre, la Virgen María. Por eso algunos dicen que el primer texto mariano de la Biblia es Génesis 3, donde se habla de la descendencia de la mujer que habrá de vencer finalmente al dragón, habrá de vencer a la serpiente. Luego pues hay todo un texto, toda una colección de referencias más bien de tipo alegórico a las figuras de María. Entonces se menciona el arca, aquí tienes el arca de Noé, y se hace una comparación, ¿cierto?, con María. La zarza, que también se compara con María. La ciudad de Dios, hay un libro, un texto clásico mariano, que se llama Mística Ciudad de Dios, que es todo un tratado muy poético, muy místico sobre María. La ciudad de Dios, entonces son figuras, ¿no? Figuras bíblicas de María. Luego nos habla de los profetas. Luego vamos con el Ave María y el Magnificat. Más atentamente considerando los mismos padres y escritores de la Iglesia que la Santísima Virgen había sido llamada llena de gracia, la palabra griega que la vimos en su momento es quejaritomene, en latín lo traduce por gracia plena, por mandato y en nombre del mismo Dios, por el ángel Gabriel cuando éste le anunció la altísima dignidad de Madre de Dios, enseñaron que con ese singular y solemne saludo, jamás oído, nunca en la Biblia a nadie se le llamó quejaritomene. Para el masculino quejaritomene es femenino, para el masculino sería quejaritomenos, no aparece así. Jamás oído se manifestaba que la Madre de Dios era sede de todas las gracias divinas y que estaba adornada de todos los carismas del Divino Espíritu. Bueno, como hemos tenido toda esta parte bíblica, pues no nos detenemos más ahí. El paralelo entre María y Eva es interesante, es un poco el estilo de los padres, ¿no? La comparación entre María y Eva, sobre todo porque la Biblia nos dice que Eva significa madre de todos los vivientes. Para defender, comenta el Papa en el número 13, para defender la original inocencia y santidad de la Madre de Dios, no solo la compararon muy frecuentemente con Eva todavía virgen, todavía inocente, todavía incorrupta y no engañada por las mortíferas acechanzas de la insidiosa serpiente, sino también la antepusieron a ella con maravillosa variedad de palabras y pensamientos. Eva, miserablemente complaciente con la serpiente, cayó de la original inocencia y se convirtió en su esclava. Mas la Santísima Virgen, aumentando de continuo el don original, sin prestar jamás atención a la serpiente, arruinó hasta los cimientos su poderosa fuerza con la virtud recibida de lo alto. Entonces la comparación entre Eva y María es muy bella, porque Eva pues fue atacada cuando era inocente y cuando era virgen. Es un ángel caído el que ataca a María cuando ella es inocente, o sea, sin pecado y virgen, y tristemente pues Eva cayó. Pues María es inocente y es virgen y es confirmada en la santidad, y también a ella la visita un ángel, el ángel Gabriel, y María no tiene atención para la serpiente. Bueno, luego hay una colección de expresiones de alabanza. Esa parte pues la dejamos para la reflexión de ustedes. El número 15, a Inmaculada. Atestiguaron los santos padres que la carne de la Virgen tomada de Adán no recibió las manchas de Adán, y de consiguiente que la Virgen Santísima es el tabernáculo creado por el mismo Dios. El tabernáculo creado por el mismo Dios. Yo quiero que vayamos ya a la parte de las declaraciones, de los textos donde se nos muestra. Mire, aquí hay una cosa muy bella. A ver, ¿dónde estamos acá?
esta doctrina había penetrado en las mentes y corazones de los antepasados de tal manera que prevaleció entre ellos la singular y maravillosísima manera de hablar con la que frecuentísimamente se dirigieron a la Madre de Dios, llamándola Inmaculada. Mire usted, por ejemplo, dos referencias que es bueno que escriban: el himno Acatistos, que se escribe con K, el himno Acatistos, que es uno de los tesoros de la liturgia ortodoxa, la manera como se habla de María. Y mire también los distintos himnos de San Efrén el diácono, San Efrén diácono, donde habla igualmente en un tono tan elogioso, sobre María. Número 16. No es pues de maravillar que los pastores de la misma iglesia y los pueblos fieles se hayan gloriado de profesar con tanta piedad, religión y amor la doctrina de la concepción inmaculada. Entonces realmente esto ha sido el sentir de la iglesia. El número 17 nos habla de la labor preparatoria, o sea, las consultas que se hicieron a los obispos. Y es el número 18 el que trae la definición. Pero antes de este número 18, yo quiero compartirles, porque considero que es mi deber, quiero compartirles la polémica que hay en este tema, o que ha habido, creo que ya está bastante esclarecida, que ha habido en este tema con respecto a uno de los más eminentes teólogos de la Iglesia Católica, llamado doctor entre los doctores, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás aborda este asunto, pero debemos tener en cuenta que Santo Tomás dependía de la ciencia, del conocimiento científico de su tiempo, para hablar del origen de la vida humana. Y por eso en el tiempo de Santo Tomás había la idea de que una cosa era la concepción y otra cosa era la animación. Entonces, para entender el tema de qué es lo que sucede con Santo Tomás, hay que entender la diferencia entre concepción y animación, que es un error de la ciencia del tiempo de Santo Tomás, concretamente de esa época de la Edad Media. ¿Cómo entendían aquellos medievales, cómo entendían ellos la concepción? La concepción era el depósito de la semilla masculina en las entrañas de la mujer. Es decir, básicamente, la llegada del semen a la tierra fecunda. Acuérdense que se miraba a la mujer como tierra y se miraba el elemento masculino como semilla. Por eso utilizamos la palabra semen. Semen significa eso. En latín, semen, seminis, quiere decir semilla. La palabra seminario quiere decir un semillero de vocaciones, ¿no? Entonces, la manera como ellos entendían las cosas era esa. Para ellos, la concepción era el depositarse la semilla en la tierra, que es el cuerpo de la mujer, y que el cuerpo de la mujer pues tiene sus tiempos de fecundidad. Eso ya lo sabían, por supuesto, los medievales, que tiene sus tiempos de fecundidad. Bueno, esa era la concepción, pero sucede un tema. Recuerde que según el conocimiento científico de aquella época, la mujer era completamente pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer era como es la tierra para la semilla, hablando de la agricultura. De manera que toda la fuerza vital estaba en el varón. Hoy sabemos que más bien es al revés, exactamente al revés. Porque el espermatozoide prácticamente lo único que contiene el espermatozoide es, pues digamos, en la cabecita pues del espermatozoide, lo único que hay es un código genético. Pero el óvulo de la mujer es el que tiene el código genético que aporta la mujer
más toda la fuerza vital que hará posible que ese nuevo ser empiece a crecer después de implantarse en la matriz. Por eso incluso se sabe que hay un ADN que nosotros recibimos del papá y de la mamá, pero hay un ADN que se llama el ADN mitocondrial que solo recibimos de la mujer, solo recibimos de la mamá. Porque las mitocondrias en las células son algo así como las baterías, la fuente de energía de las células, y las mitocondrias tienen una especie de código genético propio. Los espermatozoides no tienen ADN mitocondrial, no tienen código genético mitocondrial. Eso quiere decir que el óvulo sí contiene la fuerza energética mitocondrial que proviene únicamente de la mujer y no de ambos. Otra cosa interesante que sabemos ahora, pero que no tenían ni idea aquellos personajes medievales, es que así como el espermatozoide es la célula viva más pequeña de la especie humana, el óvulo es la célula más grande de la especie humana. Efectivamente, el óvulo alcanza un tamaño de casi 1 milímetro, puede llegar a 1 milímetro, de tal modo que un óvulo de mujer puede ser visto en las condiciones ópticas apropiadas, puede ser visto a simple vista, sin lupa y sin microscopio, el óvulo. Por supuesto, el espermatozoide no, es muy, muy pequeño. Bueno, ¿todo esto para qué? Todo esto para decir que aquella gente tenía la idea de que, estos medievales tenían la idea de que el varón era el que aportaba un ser humano en pequeño que luego crecía dentro del vientre de la mujer. Ese ser humano pequeño se le llamaba el homúnculo, como decir un hombrecito. Pero esto supone un problema teológico grave, porque si en el semen masculino hay homúnculos, entonces eso quiere decir que entonces ¿cuánta gente tiene un varón por allá en sus gónadas, en sus células, en sus glándulas sexuales? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos suponían que en la concepción se depositaba esa semilla. Ellos no sabían cuántas semillas había, no tenían ni idea de la existencia de los espermatozoides. Los espermatozoides fueron descubiertos siglos después, cuando empezó el microscopio. Entonces, lo que ellos pensaban es que en ese líquido seminal estaba una semilla. Esa semilla llegaba a la tierra, que era el cuerpo de la mujer, y cuando empezaba a crecer esa semilla, en un momento dado se producía la animatio, la animación. ¿Y qué significaba la animación? La infusión del alma, la infusión del alma en ese ser. O sea que ese ser, ese homúnculo que llegaba a la tierra de la mujer, ese homúnculo no era propiamente un ser humano, no era un ser humano. ¿Por qué? Porque no había sucedido la animación. Solamente cuando Dios hace la animación, ahí hay un ser humano. Claro, uno escucha esto y le da entre pesar y risa. O sea, uno dice, pero qué manera de hablar del origen del ser humano. Pero tú ponte a pensar, sin conocimientos microscópicos y sin la ciencia, ¿cómo te imaginas tú que empieza la vida humana? Pues esa era la manera como ellos lo entendían. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le preguntas a Santo Tomás de Aquino, cuando sucede la concepción, ¿hay ser humano? ¿Qué responde Santo Tomás? No, porque tiene que llegar la animación. Esa es la razón por la que algunos abortistas, que no es nuestro tema en esta clase, dicen que Santo Tomás apoyaba el aborto, porque Santo Tomás decía que no había ser humano en la concepción. Pero por Dios, ese es un ataque anacrónico que se apoya simplemente en la deficiencia que tenía la ciencia de aquella gente. Ellos no entendían lo que era la concepción, y no lo entendían porque tenían esas ideas que eran las únicas que podían tener en ese tiempo. Entonces, para Santo Tomás,
¿Cuándo empezaba el ser humano? Pues el ser humano empezaba cuando ya había la animación. Y por consiguiente, Santo Tomás no podía estar de acuerdo con que María estuviera libre de pecado desde la concepción, porque en la concepción no había ser humano. Ese es el resumen de la explicación. Pero cuando uno se da cuenta de lo que significa la animatio para ellos, que es cuando se consolida, realmente hay ser humano, cuando uno se da cuenta de qué entendían ellos por animatio, uno se da cuenta que para Santo Tomás la dignidad del ser humano existe desde que empieza a existir el ser humano. Solo que ellos tenían descuadrado el tiempo. Yo creo que se entiende la explicación. Ellos no entendían el origen del ser humano ni el origen de María en la concepción, sino en la animación, porque la concepción para ellos dependía del modo como comprendían la fecundación. Ese es el motivo por el que nosotros nos vamos a encontrar que Santo Tomás no es aliado en este tema. No es aliado en este tema por la manera como él, pues erróneamente, hablaba o comprendía estas cosas. Y dice, número 18, por lo cual, después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre, por medio de su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras privadas oraciones y las públicas de la Iglesia, para que se dignase dirigir y afianzar nuestra mente. Nuestra mente se refiere él a su mente, así hablaban los papas de esa época. Para que se dignase dirigir y afianzar mi mente, diría el Papa hoy, con la virtud del Espíritu Santo, implorando el auxilio de toda corte celestial e invocando con gemidos al Espíritu Paráclito e inspirándonoslo él mismo para honra de la Santa Individua Trinidad, para gloria y pres de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí empieza la declaración dogmática. Son palabras que, no sé, le impresionan a uno, ¿no? Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Obsérvese la parte final, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Ahí se reitera que es Salvador de ella, María salvada, María redimida, de un modo particular, pero María salvada. Esto es muy importante, por favor, en la predicación, porque así como es un error disminuir lo que Dios hizo en María, pues también sería un error pretender presentarle a ella como no necesitada de salvación. Y continúa el Papa, por lo cual, si algunos presumieren sentir en su corazón contra lo que nos hemos definido, que Dios no lo permita, tengan entendido y sepan además que se condenan por su propia sentencia, que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de la Iglesia, y que además, si osaren manifestar de palabra o por escrito o de cualquiera manera externa lo que sintieran en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Entonces, es el número 18 de esta encíclica Ineffabilis Deus, el que declara pues la Inmaculada, declara lo que significa esto. Y está la fecha final, por supuesto, 8 de diciembre de 1854.
cito las últimas palabras: a nadie le sea permitido quebrantar esta página de nuestra declaración, manifestación y definición, y oponerse a ella y hacer la guerra con osadía temeraria. Mas si alguien presumiese intentar hacerlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Con esas palabras tan graves termina la encíclica del 8 de diciembre de 1854. Bueno, esencialmente, ¿qué es lo que se está diciendo? Pues ya lo hemos explicado. Lo que se está diciendo es que en razón de ser Madre de Dios y en razón de lo que se ha explicado sobre su carácter impecable, no es concebible que el pecado haya tenido ningún poder sobre ella, no solamente el pecado personal, sino las consecuencias propias del pecado original. Esto suscita algunas preguntas teológicas que son plenamente válidas y que vamos a comentar, más que resolver, vamos a comentar brevemente. Por ejemplo, una pregunta que uno se puede hacer es, a ver, pero ¿quedó entonces ella libre de todas las consecuencias del pecado original? Esa es una pregunta. Por ejemplo, al estudiar cuál era la condición humana de Adán y Eva antes del pecado, nos damos cuenta que había una serie de dones que tenían nuestros primeros padres. Por ejemplo, está la enseñanza de San Pablo que dice que por el pecado entró la muerte en el mundo. O sea que de alguna manera nuestros primeros padres estaban llamados a la inmortalidad. Ese es uno de los dones preternaturales. Tenían dones que tienen que ver con la salud. Hoy lo describiríamos de esta manera: una especie de pleno ordenamiento del cuerpo bajo el alma o de la materia bajo la mente. Ese orden sobrenatural estaba plenamente en ellos, de manera que ellos, por ejemplo, no estarían sujetos a enfermedad, o no estarían sujetos a la muerte, no estaban sujetos a la concupiscencia. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse es: cuando nosotros hablamos de María como inmaculada, ¿quiere decir que María no podía enfermarse? ¿Quiere decir que María no podía morir? ¿Quiere decir que María tenía una especie de conocimiento, que esa es otra de los dones preternaturales? Interesante que ustedes le den por ahí, escriba por ahí en algún ladito para sus ratos de ocio, estudiar los dones preternaturales. Los dones preternaturales se estudian especialmente en el tratado de creación, de la creación. Entonces, resumamos la respuesta. En los dones de Adán y Eva, antes del pecado, había dones que tenían que ver con la resistencia al pecado y con la relación con Dios. Concretamente, un conocimiento esclarecido de la voluntad de Dios y una fuerza interior para seguir esa voluntad, libres de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es el poder, podríamos decir, el poder de atracción que tiene el pecado sobre nosotros y que todos experimentamos de una manera o de otra. Es como ese atractivo que tiene el pecado sobre nosotros, esa mala inclinación al pecado. Entonces, en los dones preternaturales hay unos que tienen que ver con la relación con Dios y con la resistencia al pecado. Y hay otros que tienen que ver con la integridad de la naturaleza creada. Por ejemplo, el hecho de tener ese dominio de la mente sobre el cuerpo, el hecho de no enfermarse, el hecho de no morir, son como fruto de lo anterior y tienen que ver con la integridad. Podríamos decir que tienen que ver con la integridad de la naturaleza creada. Lo que yo he encontrado es lo siguiente: que en lo que atañe a la relación con Dios,
María Santísima quedó libre de cualquier influencia del pecado. Es decir, que María tenía un conocimiento, podríamos decir casi intuitivo, de lo que es agradable a Dios y estaba libre de concupiscencia, por lo cual su voluntad tendía a obedecer al Señor. Entonces, libre de concupiscencia y con una gran claridad en su mente sobre lo que es la voluntad de Dios. Eso es en la práctica lo que esto significa. Por supuesto, esto implica o esto trae como consecuencia una pureza imposible de describir en su cuerpo, es decir, una armonía de su cuerpo, de sus sentidos, con respecto al querer de Dios, con respecto a la voluntad de Dios. Bueno, eso por ese lado. Y con respecto a los dones preternaturales que tienen que ver con la integridad, la enseñanza común, lo que yo encuentro es lo siguiente, que esos dones o esos aspectos de los dones preternaturales, María no los tuvo. Es decir, María estaba sujeta a la posibilidad, se enfermó o no se enfermó, no lo sabemos, pero estaba sujeta a la enfermedad, estaba sujeta a la muerte. ¿En qué medida y para qué? Como unión con la misión de Cristo, que estuvo sujeto al dolor, al temor, a la muerte. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta declaración? El alcance de esta declaración de la Inmaculada Concepción. Básicamente, lo que nos está diciendo es que en María había una disposición de la inteligencia para conocer a Dios y su voluntad, y una libertad de su voluntad, de la voluntad de María, para seguir sin obstáculos, concretamente sin el peso de la concupiscencia, seguir íntegramente esa voluntad. Y que por consiguiente, eso florecía o eso repercutía en su propio cuerpo, en su corazón, en sus sentimientos. Es como una armonía de todo su ser. Sin embargo, no estaba privada de la posibilidad de experimentar dolor, sufrimiento, miedo, enfermedad o muerte. De esas cosas no estaba exenta ella. ¿Por qué? Porque esas cosas no entrañan pecado. O sea, una persona puede estar enferma y eso no es pecado. O una persona puede padecer dolor o miedo y eso no es pecado. Pues lo vemos ante todo en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces eso en cuanto al alcance de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción. Repito por última vez, es un conocimiento muy claro, clarísimo del querer, de quién es Dios y de cuál es la voluntad de Dios, y es una libertad interior para seguir ese querer de Dios sin el obstáculo de la concupiscencia. Todo ello en un orden y armonía de su cuerpo, de su alma, de sus afectos, de sus sentimientos, de todo lo que era ella, de todo lo que es ella. Bueno, pasemos, yo creo que alcanzamos a ver lo esencial de este documento del 1 de noviembre de 1950, la Declaración de la Asunción. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Esta encíclica, como ya dijimos, se llama Munificentissimus Deus. Munificentissimus Deus. ¿Qué significa la palabra munificentissimo? Significa el que es abundantísimo en sus regalos, el que da grandes regalos. Bueno, entonces nos comenta, este es el Papa Pío XII, nos da un poquito de contexto en el número 2. Nuestro pontificado, del mismo modo que la edad presente, está oprimido por grandes cuidados, preocupaciones y angustias, por las actuales gravísimas calamidades y la aberración de la verdad y de la virtud. Pero nos es de gran consuelo ver que mientras la fe católica se manifiesta en público cada vez más activa, se enciende cada día más la devoción hacia la Virgen Madre de Dios, y casi en todas partes ese estímulo y auspicio de una vida mejor y más santa.
¿A qué se refiere él ahí? Bueno, se refiere al florecimiento de lo que entonces se llamaba la Acción Católica y se refiere al crecimiento absolutamente prodigioso de la Legión de María, que tenía en ese momento como unos 20 años de fundada, como otras asociaciones, pero la más conocida es la Legión de María. ¿Por qué dice que su pontificado está oprimido por grandes preocupaciones? Porque es el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que fue seguido, prácticamente de inmediato fue seguido por las discusiones de poder y por la Guerra Fría. Es decir, es una época realmente espantosa. ¿Cuál es la estructura de este documento? La estructura de este documento es muy parecida a la anterior, es decir, nos va a mostrar cuáles son las consecuencias de la impecabilidad de María. Eso es lo que nos va a mostrar. Devolvámonos aquí un poquito. Dios, número 3, Dios que desde toda la eternidad mira a la Virgen María con particular y plenísima complacencia, cuando vino la plenitud de los tiempos ejecutó los planes de su providencia, de tal manera que resplandecen en perfecta armonía los privilegios y las prerrogativas que con suma liberalidad le había concedido. Y si esta suma liberalidad y plena armonía de gracia fue siempre reconocida y cada vez mejor penetrada por la Iglesia en el curso de los siglos, en nuestro tiempo ha sido puesta a mayor luz el privilegio de la asunción corporal al cielo de la Virgen Madre de Dios, María. Este privilegio entonces va a ser lo mismo que antes, va a citar textos de pontífices y va a citar a padres de la Iglesia. Este privilegio resplandeció con nuevo fulgor desde que nuestro predecesor, Pío IX, de inmortal memoria, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Augusta Madre de Dios. Estos dos privilegios están estrechamente unidos entre sí, por eso los estamos dando en esta única clase. Cristo con su muerte venció la muerte y el pecado, y sobre el uno y sobre la otra, o sea, sobre el pecado y sobre la muerte, reporta también la victoria en virtud de Cristo todo aquel que ha sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. Pero por ley general, Dios no quiere conceder a los justos el pleno efecto de esta victoria sobre la muerte, sino cuando haya llegado el fin de los tiempos. Este dato es muy importante, el fin de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros todos estamos llamados a eso que decimos en el credo, la resurrección de la carne. ¿Qué es la resurrección de la carne? La resurrección de la carne es la plena victoria de la resurrección de Cristo en mí. Esa es la resurrección de la carne. Por eso también los cuerpos de los justos se disuelven después de la muerte, y solo en el último día volverá a unirse cada uno con su propia alma gloriosa. Pero de esta ley general quiso Dios que fuera exenta la bienaventurada Virgen María. Ella, por privilegio del todo singular, venció al pecado con su concepción inmaculada. Por eso no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. Fíjate como dice aquí, esperar la redención de su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que el dogma de la Asunción, básicamente lo que nos está enseñando es la redención del cuerpo de María, el poder de la gracia de Dios en el cuerpo de María. Ese cuerpo que, como acabamos de explicar al hablar de la Inmaculada, estaba en perfecta armonía y orden, unido sustancialmente al alma en plenitud de gracia de ella. Ese cuerpo de María redimido, ese cuerpo redimido es el que se menciona aquí. Por eso, el número 6 es clave en esto. Por eso, cuando fue solemnemente definido que la Virgen Madre de Dios María estaba inmune de la mancha hereditaria de su concepción, los fieles se llenaron de una más viva esperanza de que cuanto antes fuera definido por el Supremo Magisterio de la Iglesia el dogma de la asunción corporal al cielo de María Virgen. Bueno, luego comenta ahí las peticiones que ha recibido, la encuesta, lo mismo que se hizo con la Inmaculada,
Esa encuesta, ya dijimos, no es un ejercicio de democracia. ¿Cuántos votan a favor? ¿Cuántos votan en contra? El número 14 constata que hay un consentimiento unánime. Los fieles, guiados e instruidos por sus pastores, aprendieron también de la Sagrada Escritura que la Virgen María durante su peregrinación terrena llevó una vida llena de preocupaciones, angustias y dolores, ¿ves? Sujeta a todo ello. Y que se verificó lo que el santo viejo Simeón había predicho, que una agudísima espada le traspasaría el corazón a los pies de la cruz de su divino Hijo nuestro Redentor. Igualmente, no encontraron dificultad en admitir que María haya muerto, del mismo modo que su unigénito. ¿Por qué comento esto? Mire, luego vamos a ver la declaración oficial. El Papa Pío XII no dice que María murió. No lo dice en la declaración oficial, pero dice, fíjate el número 14 cómo lo sugiere. Dice aquí, los fieles no encontraron dificultad en admitir que María haya muerto del mismo modo que su Redentor. El Papa San Juan Pablo II habla de esto. Y el Papa San Juan Pablo II dice, aunque no hay declaración de la Iglesia sobre si María murió o no murió, o sea, si pasó de esta vida directamente a la eternidad, o si murió y entonces participó plenamente en la resurrección de Cristo, el mismo Papa dice, considero, dice el Papa, más concorde con la enseñanza de la Iglesia decir que María sí murió. Esa es declaración de San Juan Pablo II, por favor ténganla en cuenta, luego les paso el dato ahí por el chat respectivo. Esto es importante porque en la predicación es bueno eso. Claro, estas cosas que son tan sensibles en el amor y en la devoción de la gente, no hay que decirlas con afán de escandalizar a nadie, sino siempre con el afán de enseñar y de comprender más profundamente la fe. Fíjate que aquí está muy claro, no encontraron dificultad en admitir que María haya muerto del mismo modo que su unigénito, pero esto no les impidió creer y profesar abiertamente que no estuvo sujeta a la corrupción del sepulcro de su sagrado cuerpo y que no fue reducida a putrefacción y cenizas el augusto tabernáculo del Verbo Divino. Este es el centro de la enseñanza. Iluminados por la divina gracia e impulsados por el amor hacia aquella que es Madre de Dios y Madre nuestra dulcísima, han contemplado con luz cada vez más clara la armonía maravillosa de los privilegios que el providentísimo Dios concedió al alma socia de nuestro Redentor. Mire esa expresión, el alma socia de nuestro Redentor. Compárenlo con lo que dice el capítulo 8 de Lumen Gentium. María asociada, es alma socia del Redentor, unida de un modo único a la redención. Esta fe la atestiguan claramente aquellos innumerables templos dedicados a Dios en honor de María Virgen, y entonces, bueno, ya tenemos ese testimonio que podríamos llamar arquitectónico. Luego está el testimonio de la liturgia, que se remonta incluso al primer milenio. Esto se afirma, dice en el número 17, esto se afirma en aquel sacramentario que nuestro predecesor Adriano I de inmortal memoria mandó al emperador Carlomagno. En este sacramentario, Carlomagno, imagínate, estamos hablando primer milenio, por allá siglo VII, siglo VIII del primer milenio, se lee, digna de veneración es para nos, oh Señor, la festividad de este día, en que la Santa Madre de Dios sufrió la muerte temporal. Si se está leyendo, ¿no? Sufrió la muerte temporal, pero no pudo ser humillada por los vínculos de la muerte aquella que engendró a tu Hijo nuestro Señor encarnado en ella. Entonces es muy clara realmente la enseñanza. Algunas personas como que se exceden de un modo, no sé, supongo que por amor, ¿no? Se exceden. Pero realmente la enseñanza de la Iglesia va mucho más para afirmar que María murió, entre otras cosas para poder decir con todas las letras que el dogma de la Asunción no es otra cosa sino la proclamación de la resurrección de ella. Así como participa de los dolores de Cristo y así como participa de la muerte de Cristo porque Cristo quiso padecerla,
así también participa de la resurrección de Cristo. Eso queda incompleto si tú quitas el dato de la muerte. Bueno, luego observemos aquí lo de la exigencia de la incorrupción a partir del número 20. Es un documento muy interesante. Personalmente considero, es una opinión completamente personal, que tiene más argumentación teológica Munificentissimus Deus que Ineffabilis Deus. Tiene un poquito más de argumentación, se nota el siglo de diferencia. Pero como la liturgia no crea la fe, sino que la supone, y de esta derivan como frutos del árbol las prácticas del culto, los santos padres y los grandes doctores, no recibieron de ella como de primera fuente la doctrina, sino que hablaron de esta como de cosa conocida y admitida por los fieles. Y ahora mira esta declaración del número 21, que es bellísima y es de San Juan Damasceno en el primer milenio, siglo VIII. San Juan Damasceno, San Juan de Damasco. Dice: era necesario que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad, conservase también sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Era necesario que aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño, habitase en los tabernáculos divinos. Era necesario que la esposa del Padre habitase en los tálamos celestes. Era necesario que aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada de dolor de la que había sido inmune al darlo a luz, lo contemplase sentado a la diestra del Padre. Era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo y que por todas las criaturas fuese honrada como Madre y Sierva de Dios. En medio de su lenguaje poético y tal, observa esta frase: era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo. Ahí está la estrechísima unión entre María y Jesús. Ella es la socia, me gusta esa expresión, la socia del Redentor, que por consiguiente sigue su mismo camino. Bueno, luego se nos sigue mencionando a San Juan Damasceno. Luego vienen los argumentos teológicos muy interesantes, porque se citan más personas de las que ustedes y yo podríamos imaginar al principio. Por ejemplo, en el número 26 nos dice: frecuentemente se encuentran después teólogos y sagrados oradores que sobre las huellas de los santos padres, para ilustrar su fe en la Asunción, se sirven con una cierta libertad de hechos y dichos de la Sagrada Escritura. Así, para citar solo algunos testimonios entre los más usados, los hay que recuerdan las palabras del salmista: ven, oh Señor, a tu descanso, tú y el arca de tu santificación. Ven en el arca de la alianza, hecha de madera incorruptible, la madera más fina, esa fue la que le dijo Dios que utilizara Moisés. Ven en el arca de la alianza, hecha de madera incorruptible y puesta en el templo del Señor, como una imagen del cuerpo purísimo de María Virgen, preservado el cuerpo de toda corrupción del sepulcro y elevado a tanta gloria en el cielo. A este mismo fin describen a la reina que entra triunfalmente en el palacio celeste y se sienta a la diestra del divino Redentor. Luego se nos citan doctores escolásticos, pero indudablemente el campeón en Occidente de la enseñanza de la Asunción de María es San Antonio de Padua, el franciscano. Entre los sagrados escritores que en este tiempo, sirviéndose de textos escriturísticos, ilustraron y confirmaron la piadosa creencia de la Asunción, ocupa un puesto especial el doctor evangélico San Antonio de Padua. En la fiesta de la Asunción, comentando las palabras de Isaías, glorificaré el lugar de mis pies, afirmó con seguridad que el divino Redentor ha glorificado de modo excelso a su Madre amadísima. Dice San Antonio de Padua: de aquí se deduce claramente que la bienaventurada Virgen María fue asunta con el cuerpo que había sido el sitio de los pies del Señor. Escribe el salmista: ven, oh Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santificación.
También se cita a San Alberto Magno, se cita a Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, siguiendo los vestigios de su insigne maestro, aunque no trató nunca expresamente la cuestión, siempre que ocasionalmente habla de ella, sostiene constantemente con la Iglesia que junto al alma fue asunto al cielo también el cuerpo de María. Eso es muy interesante, y aquí aparece la cita para que usted la apunte por ahí. ¿Dónde está esa cita? En la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 27, artículo 1. Ahí se habla de la santidad del cuerpo de María y de su participación en la gloria del cielo. O sea que Santo Tomás sí es pleno aliado en el tema ¿de qué? En el tema de la Asunción. Tenemos también a San Buenaventura, a San Bernardino de Siena, otro franciscano. Hay que reconocer que los franciscanos han sido campeones en la teología con respecto a la Virgen, porque ahí tienes tú a San Bernardino de Siena, tienes a San Antonio de Padua, tienes al mismo San Francisco de Asís, a un jesuita, San Roberto Belarmino, otro jesuita, Francisco Suárez, y viene la declaración, número 44, muy parecida en su introducción a la declaración de la Inmaculada. Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, a la gloria celeste. Observa cómo por lo menos 2 veces en el mismo documento habló de la muerte de la Virgen, pero aquí, quizás con una prudencia sobreabundante, no utiliza esa expresión, sino dice cumplido el curso de su vida terrena. Por eso también en la declaración de ese misterio del rosario se suele decir el dichosísimo tránsito de la Santísima Virgen de este mundo al cielo. La palabra tránsito, que incluso funciona como nombre, hay personas que se llaman tránsito. Había una vecina, por ejemplo, allá cuando yo era niño, había una vecina que era la señora Tránsito. Tránsito, bueno, pues por eso, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Y termina el documento poco después de la definición. Para que nuestra definición de la asunción corporal de María Virgen al cielo sea llevada a conocimiento de la Iglesia Universal, hemos querido que conste para perpetua memoria esta nuestra carta apostólica, mandando que a sus copias y ejemplares, aún impresos, firmados por la mano de cualquier notario público y adornados del sello de cualquier persona constituida en dignidad eclesiástica, se preste absolutamente por todos la misma fe que se prestaría a la presente si fuese exhibida o mostrada. A ninguno, pues, sea lícito infringir esta nuestra declaración, proclamación y definición, u oponerse o contravenir a ella. Si alguno se atreviera a intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios omnipotente y de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Usted se da cuenta que termina igual que la otra encíclica. Son encíclicas o cartas realmente hermanas. Básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo el Papa? Pues nos está diciendo que no había razón para aplazar la resurrección de la Virgen. Ese es el sentido de este dogma. Que la resurrección corporal es el fruto natural de la obra de la redención. Y que no había razón para aplazar esa victoria de Dios en el cuerpo de María porque estaba libre de todo pecado. Ese es el argumento. Y así pues hemos presentado, aunque de un modo resumido, hemos presentado estos 2 documentos y estas 2 grandes enseñanzas mariológicas que indudablemente tienen todo el respaldo. Como decíamos, el respaldo del pueblo fiel. Como decíamos en otra oportunidad,
Los más entusiastas de estos misterios siempre son nuestros católicos sencillos, nuestra gente sencilla. Nunca le ha visto problema a esto. Y al contrario, ha sido motivo de alegría y ha sido motivo de sentirla profundamente cercana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,